Sonora ha vivido sexenio tras sexenio este tipo de sucesos y creo que eso habla muy mal de nosotros como Estado, habla muy mal de la vida pública, por eso la gente tiene poca confianza en la vida pública, debilita la democracia este tipo de ejercicios. Que la sabiduría popular cuando dice que los matanceros de hoy serán las reses de mañana, no se equivoca. No se equivoca. Hay que ser muy acuciosos y muy cautelosos. Muchas veces, cuando eres la víctima, se puede tergiversar la impresión y no se te da, por ese juicio social, el verdadero lugar que te correspondía de una injusticia. Cuando él renuncia al PRI y antes de incorporarse con ustedes, fue la última ocasión que recibió esa invitación del ya siendo gobernador Alfonso Durazo. Y creo yo que si hubiera tenido alguna cola que le pisen, algún temor, que mejor que irse a cobijar ahí, ¿no? Creo que alguien que tenga algún temor, pues va y se cobija, ¿no? A la sombra del poder. Yo creo que tenemos que llegar a poner un alto a todos esos instrumentos que se fueron instalando en la vida pública de México, ¿no? Fideicomisos para todo, y en los fideicomisos pues ahí los estirabas a como te daba antojo. Es que yo creo que ahí, David, qué suave si se juntaran tú y otros diputados y armaran una propuesta para pues, regular, no quiero decir eliminar ni evitar, porque sería muy tajante, porque como bien dice Jorge, hay lugares donde sí opera pues la figura, pero el abuso de los fideicomisos, híjole, eso hace muy poco transparente la administración pública. Bienvenidos a La Polaca con Aarón Tapia, el antro político donde lo único que no se degenera es la verdad, periodismo sin tapujos ni mordazas. Síguenos en nuestras redes sociales, en mi canal de Facebook, Aarón Tapia. Estamos también en mi canal de YouTube, Aarón Tapia. Suscríbase y dele click a la campanita para que les notifique los videos que subimos a diario. Estamos también en, y estas transmisiones en vivo también, que les notifique. En Twitter estamos en mi cuenta personal, @naranjero75, y en la cuenta del programa, @lapolaca con AT, en Instagram, Aarón Tapia F, y TikTok, Aarón Tapia Periodista. Bueno, hoy miércoles de la mesa pendenciera, y como todos los miércoles nos acompaña David Figueroa del Partido Verde Ecologista de México, Roberto Romero del PAN y Jorge Russo de MC, y el tema a tratar, bueno, es este escándalo que se ha suscitado a finales de la semana pasada con órdenes de aprehensión para dos funcionarios ejecutados, ¿no? Esas dos órdenes de aprehensión para dos funcionarios, exfuncionarios de la Secretaría de Educación y Cultura, entre ellos pues el exsecretario, el último secretario con Claudia Pavlovich. Y bueno, pues ahí también hay una presunta orden de aprehensión también contra Ernesto El Pato de Lucas, que fue el primer secretario en educación con Claudia Pavlovich. Y bueno, vamos a analizar este tema que está algo enredoso, algo enredado, y bueno, aquí es ver o tratar de analizar, bueno, si es verdaderamente una procuración de justicia o se trata de un golpeteo político. Ahorita vengo dando liqui, pero Dos muelas. ando liqui, ¿no? Bueno, pues así está el asunto, y más te ha de traer ahí el asunto que más dolor que el de muelas, Russo, porque a tu correligionario está envuelto en esta trama, o lo envolvieron ahí. ¿tú crees? Yo creo que sí, porque bueno, yo ya publiqué algo sobre ese asunto, donde digo, obviamente, pues yo no soy abogado, pero pues sí me asesoré, tomé la opinión de 3 abogados y de ahí saco mi propio análisis. Todo esto basado en la propia denuncia. Y bueno, pues lo que respecta a Ernesto de Lucas, pues difícil que se le configure un delito de peculado, ¿no? Porque él ya no estaba cuando los hechos sucedieron de los desvíos de estos de recursos de los cuales se habla, que también hay que decirlo, hay muy poca información en lo oficial, ¿no? Uh-huh. Ernesto de Lucas pues firma este convenio y una reestructuración del convenio
y donde se constituye un comité que supervisa y vigila el funcionamiento de era un fideicomiso que, bueno, beneficiaba a los empleados, ¿no? En el pago de menos impuestos, todo, de manera legal. Pero todo parece indicar que nunca llegan esos beneficios a los empleados, ¿no? Entonces, ese es el problema. Pero ahorita vamos para allá, nada más estaba con lo de Ernesto de Lucas. Entonces, te digo, Ernesto de Lucas firma la modificación de este convenio con la constitución de ese comité técnico, y es todo lo que tiene. El 31 de enero del 2018, él deja la secretaría en febrero, o sea, al siguiente día, pues, ¿no? Y ya, y esos hechos ocurren a partir desde el 2019 al 2021, dicen, ¿no? Que se dio, pero también, si hubo ese tipo de transacciones ya el 2022, ya estando el actual gobierno en funciones, y era Aarón Grajeda el secretario de Educación, y me parece raro que él no pese alguna denuncia sobre él, pero bueno. El caso es que entonces, pues Ernesto de Lucas, quién sabe por qué, digo que tampoco es oficial, no han querido asegurarlo si hay una orden de aprehensión con él. Yo creo que sí. Cuando te dicen no puedo dar información, y pues es que sí hay, pues, ¿no? Nada más que por el debido proceso, digo, el debido proceso con la presunción de inocencia, pues bueno. Y eso hasta ahí, pero el caso ayer vincularon a proceso ya, ¿no? Tanto al exsecretario Víctor Guerrero, exsecretario de la Secretaría de Educación y Cultura, y a Francisco Curiel, un alto funcionario también, y que eran ambos integrantes del comité que vigilaba y supervisaba este fideicomiso. Yo entiendo, ellos fueron quienes denunciaron, de hecho, ¿no? Fueron ellos mismos quienes denunciaron estos desvíos, porque ellos requirieron información al ver que no estaban, que los empleados pues no estaban recibiendo ese beneficio. Solicitaron información a la empresa, y me parece que hasta Tesorería o Hacienda Estatal, y nunca en 3 ocasiones, y nunca se les proporcionó, y es entonces cuando deciden hacer esta denuncia, y pues resulta que pues se pusieron una soga al cuello, y la denuncia es el 2021, ¿no? Desde el 2021 está ahí esa denuncia en la Fiscalía Anticorrupción. Y eso es lo que tenemos. Entonces ayer se les acaba de vincular a proceso, y bueno, vincular a proceso no quiere decir más que van a llevar un juicio, porque cuando están en esa audiencia para ver si los vinculan a proceso o no, el juez dice, a ver, ¿hay suficientes elementos? Bueno, sí, van a llevar un juicio, o a ver, no hay suficientes elementos para llevar un juicio. Y le da palo, ¿no? Juicio, ¿no? No, ni siquiera, no para. Pero además, ¿no?, los dejan en prisión preventiva oficiosa justificada. Muy violento. A mí también, a mí me parece que para evitar el riesgo de fuga y no sé. Bueno, ese es lo que tenemos. No sé quién quiera, bueno, David. Si quieren puedo iniciar, miren, yo no sé si ellos sean culpables o no lo sean. Lo cierto es, ¿por qué sucede con tanta frecuencia en nuestro país y en nuestro estado este tipo de escándalos? Es lo que nos deberíamos estar preguntando, porque el ciudadano que nos escucha, que nos está viendo, dice, bueno, otra vez los políticos sirviéndose con la cuchara grande, ¿no? ¿Y por qué estos espacios de debilidad estructural en el gobierno para que puedan cometerse o no este tipo de peculados? Porque pues se hablan de cantidades muy grandes de supuestos desvíos, y digo supuestos porque no tengo elementos para decir que así sucedió. Sonora ha vivido sexenio tras sexenio este tipo de sucesos, y creo que eso habla muy mal de nosotros como Estado, habla muy mal de la vida pública. Por eso la gente tiene poca confianza en la vida pública, debilita la democracia este tipo de ejercicios. ¿Saben por qué la debilita mucho? Porque empieza este escándalo, ahora sí que juicio público, juicio social, pero luego al final de cuentas terminan en libertad
Entonces la gente dice, bueno, ¿de qué sirve toda esta faramaya, este proceso, esta escaramuza mediática, y en qué termina al final? Termina en nada, porque si terminara, como sí sucede en muchos otros países y en muchos otros estados, donde en este caso el inculpado o el culpable regresa el daño patrimonial, paga con cárcel y quede inhabilitado de por vida, yo te diría, pues valdría la pena. Sí. Te voy a poner un ejemplo. Me tocó vivirlo cuando fui representante del gobierno de México en el Consulado General de San José, en Silicon Valley. Allá había un supervisor. El supervisor es más o menos la figura como diputado local. Pues al señor lo detectan que él utilizaba recursos públicos y acomodaba agenda para ir a Las Vegas, porque le gustaba jugar en Las Vegas al señor. Pues bueno, fíjense qué interesante lo que ahí sucedió. Él no le metía dinero, mano al dinero público, solo acomodaba agenda y acomodaba viaje en torno para irse él a jugar. Bueno, lo cachan y ahí le aplicaron los 3 strikes, ¿no? El primero, le hicieron la cuenta, dijeron, todo este dinero que se utilizó lo vas a regresar, lo tuvo que regresar. Segundo, él pagó con cárcel y fue inhabilitado de por vida, fíjense bien. Y no nada más eso, él tuvo que salir a pedirle disculpas públicas a todas las personas y a los electores que en su momento lo eligieron, que en su momento confiaron en él por haber hecho un mal uso del recurso público. Y aquí la pregunta, con nosotros, ¿qué pasa? No pasa absolutamente nada. Por eso vuelve a suceder y vuelve a suceder, y mañana seguramente los que hoy están jalando la soga, mañana estarán siendo pues ahorcados con la misma soga. Es decir, me parece que esta debilidad que tenemos institucional del entramado de transparencia hace que estemos en estos momentos, en estos sucesos, que lo único que logran hacer es debilitar el ejercicio democrático, debilitar la vida pública de México, y por eso la gente tiene la opinión de quienes participamos en la vida pública. Nos satanizan y nos encajonan en una visión de gente improductiva, de gente poco transparente, y lamentablemente pues en este oficio, por no tener claridad, pues pagan justos por pecadores. Sí, a ver, es como el perro queriéndose morder la cola, ¿no? O sea, porque por una parte hay quienes evidentemente cometen este tipo de actos, no les pasa nada, absolutamente, y hay después el uso indebido de las instituciones, pues con fines políticos y fines de acalambramientos, lo hemos visto mucho, y creo yo que en este caso, en esta fiscalía de Gustavo Salas, se ha dado mucho eso. Yo he documentado algunos casos y también pues no pasa nada. Es más, a ver, acaban ahí está, hasta se filtró un video de estos agentes de la policía municipal, como a una indigente la bajan allá entre Navojoa y Obregón. Y al final de cuentas, pues sale libre. ¿Por qué? Si tienen todos los elementos ahí. Pues quizás algo, ese famoso tuit que publicó el excomisario de la policía municipal amenazando que él tenía también muchas cosas que denunciar, quizás surtió efecto. Si no, pues que ese tema, ahí está en el olvido. Salen primero como para seguir llevando el proceso en libertad, ¿no? Pero ese jamás, y se los puedo casi asegurar aquí, ya no se va a volver a tocar ese tema. Un arreglo político, evidentemente, algo sucedió ahí. Y la evidencia tan clara de que sí violaron derechos humanos de algunas personas, pues ahí va a quedar en la impunidad. Y luego viene esto y hay muchas cosas que no están muy claras. A mí me parece también que es sumamente severa que lleven ese proceso en la cárcel, encerrados estas dos personas. O sea, creo que no amerita, pues, ¿no? Y digo, no es que porque vengamos nomás por una imaginación mía, lo he consultado, pues, ¿no? Con gente que sabe de esto, de leyes, ¿no? Pero bueno, a ver, Roberto Romero. Bueno, yo tengo ¿cómo se dice? Solamente los que hemos andado cerca de esas lumbres sentimos lo que queman, ¿no? Yo siento en el fondo que no tengo información suficiente para dar una opinión así
categórica al respecto. He estado muy atento por muchas razones, principalmente porque me preocupa y estimo al Pato de los asuntos que se han hecho públicos, ¿no? Con respecto a la información pública que tenemos, yo puedo decir que difícilmente el Pato podría caer en el encuadre o en el tipo del delito de peculado. Y independientemente de qué se haya hecho con el dinero, cómo dio vueltas y regresó, eso es otra cosa. El Pato, todo parece indicar, inclusive por lo dicho por el propio fiscal anticorrupción, no tuvo disposición de los recursos. Por eso solo hecho ya no puede ser peculado. Así es. Entonces, está muy claro, el 186, ¿no? Que ahorita lo voy a... Entonces, sin embargo, el otro delito, que es el incumplimiento de un deber legal, pudiera llegársele a lo mejor con muchas ganas a tipificar y encuadrarlo, pero para que sea un delito, pues tiene que haber alguna acción que estipule dolo. Sí. Eso es una regla, ¿no? del ¿cómo se dice? Del derecho penal. Y difícilmente veo que se pueda, dados los tiempos pues que se dio de la firma y del retiro de él, del ¿cómo se llama? De su función como secretario, que creo que no pasó más de un mes, desde que firmó el convenio. Y creo que días, creo que fue el último día. Y no le tocó a él inclusive operar ni un solo depósito ni transferencia al fondo o a la panza del fideicomiso. ¿Qué sí veo yo, pues raro, o vamos a decir que no del todo una práctica sana? Yo siento que el uso de ese tipo de mecanismos, pues no, que en principio creo, o sea, según lo que he cachado por aquí y por allá, creo que es un esquema para ahorro de impuestos de los trabajadores, del ISR, sí. y que como a través de una dación se les da una prestación que no es gravada y se les baja del nivel de contribución, o se les bajaba, ya no sé si exista esa posibilidad fiscalmente, y el pretexto, por así decirlo, de bajarles eso era para pagar en especie, una especie de seguro que se les daba por fatalidad o por incapacidad permanente a los trabajadores, independientemente de, porque alguien podrá cuestionar, es que ya había un, ¿cómo se dice? Un seguro, ¿para qué hacen eso? O ya tienen el listezón, o el liste, ¿para qué hacen eso? Pues la razón es que el verdadero fondo era encontrar un esquema legal para poderles bajar la base gravable, ¿no? Tanto el Estado como el trabajador ganaban. Entonces, no han dicho de qué los acusan, pues, si de que no regresó el dinero, si de que lo gastaron en otra cosa, si no sé. Y el supuesto peculado yo de plano creo que no se da, en el caso al menos del Pato, los otros pues es difícil saber, no lo sé, con la información disponible es difícil saber. Y en el caso del incumplimiento de un deber legal, que no necesariamente es un delito grave siempre, ¿verdad? Porque depende mucho de la pena, y pues está por ejemplo, el no haber cumplido con alguna de las facultades, ¿no? Y yo estuve checando la ley orgánica en el artículo 27, donde vienen las facultades del secretario de Educación, y en ninguna parte vi ninguna facultad que prohíba intrínseca o explícitamente que haga ese tipo de cosas, ¿no? Alguien me puede decir, oye, ¿dónde está facultado? Ah, bueno, pues en facultades propias de todos los servidores públicos, no exclusivas del secretario de Cultura, que vienen en otros artículos, que entre ellos sin duda está el de firmar convenios para gestionar los recursos, y por eso es que abren cuentas de cheques y hacen todo lo que tengan que hacer para operar ¿cómo se dice? Y compras y todo lo demás, ¿no? Entonces, yo en el fondo veo eso, pues veo que no conocemos lo suficiente. Ojalá y pues le permita al Pato, el proceso le permita al Pato demostrar pues que él no tiene, porque sí se ve como muy evidente que él difícilmente pudo haber tenido alguna responsabilidad importante.
hay veces en la firma de más un secretario de Educación, hijo de la frega, ¿cuántas cosas no firmas a diario? Pues a lo mejor alguien podrá decir fácilmente, eso no es excusa, pero ¿verdad? Ahí los quiero ver, cuando estás sentado ahí tienes que hacer que las cosas operen y tener la cabeza es muy difícil no equivocarse, pero el hecho de que te equivoques no quiere decir que hay un dolo, O sea, cuando digo equivocarse, a lo mejor estrictamente hablando, en un análisis muy jurisperito, podría alguien determinar que no tenía facultades para firmar ese convenio. Pues tampoco creo que sea una falta de que pase a mayores, porque per se era algo beneficioso para ambas partes, ¿no? Bien, tienes el listo, verás, se enfoca ahí el artículo 186 del Código Penal, en su fracción 1 del Código Penal de Sonora, que es en el que se basa la denuncia, y que este código habla del peculado. Dice, establece que comete peculado todo servidor público que, para usos propios o ajenos, distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente a la administración pública, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa. Entonces, pues es evidente que el Pato Lucas pues no podía, ya no estaba en el cargo, pues, ¿no? Cuando sucedió esto, porque los hechos, como lo dije, sucedieron del 2019 al 2021, según la denuncia. Ahora, este comité técnico, que precisamente lo presidía quien en ese momento era el secretario de Educación y Cultura, Víctor Guerrero, y también era parte de ese comité técnico Francisco Curiel, los dos personas que están en este momento detenidos y que van a llevar un juicio por este asunto. Ellos solicitaron, o sea, este comité solicita a Consulta Actuarios SC y Arco Financiera, que son las empresas que van a cabo este fideicomiso. El 15 de enero del 2021 requirieron el estado financiero del fideicomiso e instruyeron que se realizara los pagos correspondientes. O sea, que se inician los pagos correspondientes pues, a los beneficiarios, ¿no? Ante la falta de respuesta, el 10 de agosto del 2021 reiteraron el requerimiento de pago de siniestros pendientes. Posteriormente, otra vez el 27 de agosto del 2021, vuelven a requerir por escrito el pago de esos siniestros pendientes, ¿no? Y finalmente convocaron también a reuniones de trabajo con todas las empresas involucradas para acordar fechas de compromisos de pago, lo cual nunca sucedió. Entonces, bueno, no se ve que ahí pues hay una conducta delictiva de estas personas, ¿no? Entonces yo no sé cuál sea las investigaciones, quién sabe qué es lo que arrojará, ¿no? Pero o quién sabe qué, porque cuando solicitan una orden de aprehensión, la fiscalía no está obligada a enseñar en ese momento toda la, ¿cómo se dice? Toda la información. Toda la carpeta, ¿no? Solamente muestra los indicios que al juez suficientes para que el juez determine que que hay los elementos para iniciar un juicio, ¿no? Entonces, pero no, la orden de aprehensión ese sí es como un vaso de agua, eso sí no se le niega a nadie, ¿no? Pues, o sea, sí, ese sí muy lamentable entre los abogados. Sí, es muy, pero ya lo que le tira normalmente un fiscal es que pueda pasar la barrera de la vinculación a proceso. Así es. Que el elemento o el criterio para determinar que una persona está vinculada a proceso es que hay indicios de responsabilidad o suficientes para iniciar un juicio. Sí, y ya para darte la palabra, Russo, bueno, a mí me parece lamentable que en un país donde se trabajó mucho para que hubiese un nuevo sistema de justicia penal, que ya no es tan nuevo y que ya lo han deformado todo y a mi juicio es retrógrada, porque cada vez se están metiendo al catálogo de delitos, cada vez hay más excepciones. Mande. Excepciones, por así decirlo. Pues no son excepciones, ya yo creo que, o sea, ya cada pinche delito, cualquier delito, ya merita prisión
preventiva oficiosa. Pues ¿no? eso va contra todas las reglas de exactamente, cuando se supone convenios que internacionales. lo que se pondera en este nuevo sistema de justicia penal es la presunción de inocencia. Entonces vemos cuál sigue el dicho ese de un vasito de agua y una orden de aprehensión no se le niega a nadie, ¿no? Pero bueno, a ver, venga, Russo. Gracias. ¿Estamos bien? Está. Mira, te confieso que hasta que diste una explicación más acuciosa de todo este tema, terminé de entender mejor de lo que estamos hablando que lo que uno pueda percibir en los medios. Ya tú y Roberto hablaron hasta del tema de no solo de la persecución de la justicia, sino también de el manual de operaciones de la dependencia en cuestión. Al final cierro con el tema de la inquietud de David del juicio social. Yo como ya agotaron esos temas, yo me voy a ir por otra parte que a lo mejor le puede servir de algo a nuestro público para completar la ecuación. A raíz de tu invitación y del tema, y para poner en contexto algunas cosas, le marqué a mi amigo Ernesto. Yo le marqué a mi amigo y le dije, voy al programa, he visto este tema. A ver si no te giran una presentación de ti también. De presentación. Está aquí. No, pues está la orden del día cualquiera. Yo no voy a negar a un amigo. Es deporte de ahí bueno, en la fiscalía esa. Bueno, yo no sé eso. Yo a lo mejor y lo vas a saber más al rato, cabrón. No, Bueno, eso es mentira. Oye, no Dale, cobran dale, el dale. dentista. ahí me sacan la muela sin No bronca. cobran el dentista. Ahí me sacan la muela de un chingazo. No, pues saquen las de arriba, hombre. Bueno, yo le marco. Voy a poner las cosas en contexto. Ernesto, mi amigo Ernesto, ha estado concentrado en sus asuntos personales y familiares. La última vez que yo lo vi fue porque lo invitamos a la toma de protesta, a la nueva instalación de la nueva operativa estatal. Él ahí apareció. Y ha estado reticente, no porque no quiera participar, en sus prioridades, trae asuntos privados y asuntos personales. Así me lo dijo hasta hace unas horas que le tomé el parecer. Me imagino que va a estar en su tierra Magdalena o algo, se oía ahí una algarabía. Entonces, sí, yo ya está. No, como que había gente ahí. ¿Qué te puedo decir? Yo voy a cubrir otra parte del espectro, otro ángulo. Porque en la parte jurídica no soy el más malo, tampoco el más bueno. Ándale, ya. Pero no donde sí no me van a decir a mí, donde sí no me pueden decir, no empieces a nada más a mí. Esa es la parte. Ni con dolor de muela, ¿no? Sí, loco. Para que hables menos, deberías de ser más directo, así no te va a causar tanto dolor, hombre. Yo lo vine a conocer como diputado, es decir, varios años después de este brete. Yo lo vine a conocer como diputado varios años después de este brete. Y después de haber pasado yo por 5 órganos colegiados, el municipal, síndico, regidor, diputado federal, diputado local, sí me siento yo suficiente para saber que en la forma de defender argumentos, en la forma de legislar, en la forma de enfrentar cualquier asunto, se sabe cuando alguien tiene o cuando alguien no tiene limitaciones o colas que le pisen o temores vigentes o del pasado, como tú quieras. Yo en Ernesto jamás vi una limitación de una persona que tenga un cargo de conciencia o que tenga una vulnerabilidad que lo limite en su defensa de sus criterios. Pero también, como dicen, ¿no? que el dinero es como la guayaba, ¿no? Pues la verdad... no se puede esconder. Sí, la calidad de vida y el ritmo que me tocó a mí verlo estos años, pues lejos de la holgura, es todo lo contrario, ¿no? Es una persona muy prudente. Ve nomás el carro en el que se mueve en un Kicks equivalente a un Tsuru de hoy en día. No es una persona que traiga el concepto dinero como prioridad o que a estas alturas del partido él se fuera a confundir
de dejar Camino Real por vereda. Él no iba a sacrificar tranquilidad. Te puedo decir que lo que dijiste ahorita, esa presunción de inocencia, yo hablo con él y lo que me dice es que ni antes, ni durante, ni después de que se ha ventilado este asunto, ha recibido un citatorio o una orden de detención. Pero él se siente suficiente y amplio para que, y con confianza en las instituciones, para que llegado el momento, si así fuese, si pasa de los medios a la realidad, saber, probar y averiguar y ver cuál es su situación y demostrar su inocencia. En mi trajinar en este oficio, he aprendido a detectar una gente intranquila o una persona tranquila, pero insisto, para seguir en el ambiente, en el tema. Él no se condujo como una persona a la que se le podía cooptar su libre albedrío y su forma de legislar. Por lo otro, por lo de si el juicio social es importante que la gente empiece a ver rodar cabezas y esto, que se haga válida la justicia totalmente. Yo no puedo dejar de estar de acuerdo con David. Pero que simplemente porque el agua suena, el río suena, agua lleva, y que porque la colectividad sienta que rodó algo, es muy peligroso. Es muy peligroso querer apaciguar el aire de los dioses de esa manera, porque hemos aprendido, David, que la sabiduría popular, cuando dice que los matanceros de hoy serán las reses de mañana, no se equivoca. No se equivoca. Es muy peligroso ahorita decir, aplaquemos la sed, la letra escarlata y todo eso. Hay que ser muy acuciosos y muy cautelosos. Muchas veces, cuando eres la víctima, se puede tergiversar la impresión y no se te da, por ese juicio social, el verdadero lugar que te correspondía de una injusticia. Guarda el postre para el ratito. Hay algo nomás aquí para abonar en lo que dice Jorge Russo sobre la ausencia de esos miedos del Pato de Lucas. Yo también la percibía. Y además, mira, algo que yo sí vi ahí muy de cerca por diversas fuentes, incluso el Pato de Lucas. A ver, el Pato de Lucas en 3 ocasiones recibió la invitación directa del hoy gobernador Alfonso Durazo para incorporarse a sus filas. En la primera ocasión estuvo a punto de irse para allá, y de repente dijo, bueno, no me siento cómodo, dijo, entrar a este proyecto, y decide no ir el Pato de Lucas con Morena. Y después vienen a posteriori 2 invitaciones más, antes de que, de hecho, se los querían, Pepe, o sea, antes, cuando él renuncia al PRI y antes de incorporarse con ustedes, fue la última ocasión que recibió esa invitación del ya siendo gobernador Alfonso Durazo. Y creo yo que si hubiera tenido alguna cola que le pisen, algún temor, pues no, qué mejor que irse a cobijar ahí, ¿no? Que 4 diputados del PRI. Eran 4, ¿sí? No eran 2. 2 decidieron venirse y 2 decidieron ir a otra parte. A Morena. Yo no sé qué los haya motivado o no, pero bueno, ese pues sería otro tema, pero para no desviarnos de ahí. Y yo en esa parte, pues pues creo que alguien que tenga algún tema, pues va y se cobija, ¿no? A la sombra del poder. Al fin y al cabo que ahí a nadie le pasa nada, ¿no? Ahí están los de la estafa legislativa, veo secretarios que estuvieron en esa legislatura, y ahí sí les hacen valer la presunción de inocencia tal que ni siquiera investigados fueron, ¿no? Y veo algunos secretarios que son secretarios, ¿no? Ahorita de Estado, a otros que siguen de diputados, que se han reelegido, y pues eso hubiera podido hacer perfectamente, ¿no? Néstor Lucas, pero bueno, decía David, a mí otra de las cosas que me preocupa, a reserva de lo que vas a decir también, es el manejo de las instituciones estas supuestas de procuración de justicia. Ya son varias sí, que no están claras, que no. A ver, hay un joven ahí, eso me parece muy lamentable, que presuntamente eso lo
de Abel Murrieta, y sabes que todavía el juicio no, o sea, no se le da, pues no, porque yo entrevisté como en 2 ocasiones a la madre. A mí me parece muy complicado por los elementos que hay que este joven sea el autor material de ese homicidio. Por las prescripciones médicas que existen, andaba de hecho en muletas en ese tiempo, por los testimonios de sus propios profesores en el ITS o compañeros, en fin. Ese asunto, hay a este que les resultaba incómodo también, Alfonso Canal, ¿se acuerdan? Van y lo levantan, y no sé si lo tienen un día o horas, no sé cuánto, y después, es que nos equivocamos, esa fue la explicación, algo así fue, ¿no? Que lo sueltan. Bueno, ha habido varios casos de estos. Canal que sí, es conejo, decía. Y me preocupa, me preocupa ese uso que se le está dando a la supuesta procuración de justicia. Hay otros casos más, pero para no irme como el ruso y luego quitarles la palabra. ¿Qué me podrías decir de esto, David? Bueno, ¿Cómo evitar esto? Yo lo primero que quería decir es que no entendí la alusión que hace Russo hacia mi persona respecto al pato. Yo no estoy metiendo al pato. Porque en lo general, por eso, dijiste que las cosas sucedan en cuanto se mencionen. No, tiene que haber mucha estás certeza. equivocado, estás equivocado. Incluso dije, los de hoy van a ser el día de mañana juzgados con la misma cuerda. Yo lo dije, pero no sé, posiblemente tu extracción de muela te trae desconcentrado. Sí. Entonces, nada más para enfatizar, ¿no? A ver. Sí, de por sí, ahora con la anestesia y el dolor de muela. El tema, miren, yo sí creo honestamente que no ha sido aseada el manejo que se le da a la justicia, ¿no? Y no de ahora también, lamentablemente hay esa tentación de utilizar la justicia como un instrumento de aplacamiento político, y eso deteriora mucho, deteriora en lo que hablábamos en general, en esa estructura débil que tenemos, sí, como sociedad. ¿Por qué? Porque, insisto, el día de mañana seguramente vamos a ver otros colores acusando a los anteriores, y eso es cuento de nunca acabar. Por eso decía que los ciudadanos terminan, ¿sí?, juzgándonos en términos de decir todos son iguales, ¿no? Es decir, en la vida pública, y eso nos deteriora a todos por igual. Yo sí creo que el gobierno de Sonora, en este caso el gobernador Durazo, tendría que tener, no sé si sea la expresión, pero mayor cuidado en el tema del manejo del tema de la fiscalía, porque son muchos errores consecutivos. Y vamos que con Rómulo yo tengo una buena relación, pero las cosas que hay que mejorarlas hay que decirlas. Hay mucha precipitación de repente, gana la tentación de poder estar ofertando, pues no sé, las nota. O resultados, lo mismo que decíamos del video, tú lo comentaste ahorita, Aaron, ¿en qué quedó eso? O sea, queda lamentablemente en nada. Entonces, ¿qué sucede? De los agentes de policía municipal. ¿Qué sucede con los ciudadanos que nos están escuchando? No, pues todos son iguales, los políticos son iguales, se cubren con la misma cobija todos, y al final de cuentas no sucede nada, ¿no? Aquí estamos hablando de algo muy delicado, que es el manejo de los recursos públicos. Es algo muy, muy delicado que tenemos que entender todos, ¿sí? Porque esos espacios, cuando empiezan a crear fideicomisos, y esos fideicomisos, la forma más práctica de poder estirar ordenamientos legales y darle la vuelta, pues yo creo que tenemos que llegar a poner un alto a todos esos instrumentos que se fueron instalando en la vida pública de México, ¿no? Fideicomisos para todo, y en los fideicomisos pues ahí los estirabas a como te daba antojo. Eso se tiene que ir cambiando. La transformación tiene y lo hizo, creo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en eliminar esos espacios. Y estos fideicomisos que todavía persisten o que persistieron en gobiernos anteriores, están dando, es la consecuencia de esto que estamos viendo hoy en día, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo más ideal es un fideicomiso. Vean nada más en Sonora, el río Sonora. ¿Qué sucedió? ¿Recuerdan ustedes? ¿Sí? Totalmente. Entonces, crearon un fideicomiso, crearon un fideicomiso. En aquel entonces se hablaba de un fideicomiso de 2,000 millones de pesos, donde se iban a perforar nuevos pozos, se iban a hacer N cosas. No se hizo absolutamente nada. Entonces iba a haber hospitales, ¿y dónde quedó ese dinero? Y seguramente la empresa
sí dio ese dinero. Pero la pregunta... No, no ¿y lo do- dio. Oh, no, yo No, lo no, desconozco, pero el tema es... debió haber, pero sí es cierto que le sirvió mucho el fideicomiso, para empezar como Claro. escudo, porque él dejó de dar la cara. Sí. Así es. Ya era el fideicomiso y nunca dio el dinero, ¿no? Digo yo, lo hacía el gobierno federal, pero nosotros nos consta que a mí me tocó ver que fue mínimo, empezaron a construir el hospital. Y ahí lo dejaron tirado. Ya lo dejaron tirado, ¿no? ¿Y en qué quedó? En nada. Así O sea, nuevamente volvemos otra vez a la maldita impunidad de lo que hablábamos. Pues no, desde hace mucho. Entonces, mientras tengamos esos esquemas, pues va a ser este cuento muy reiterativo, repetitivo. Y lo peor que es también mucho, es meterse con los dineros públicos y más en educación es lastimar, Sí. no el futuro de nuestro Estado. Y la otra parte humana, si hay esta mala utilización de la justicia en gente que no hizo algo mal, pues es verdaderamente muy injusto también fustigar, censurar, castigar, mediatizar a una persona cuando no tienes los elementos suficientes para hacerlo. Si lo tuvieras, no tendrías por qué andarlo haciendo mediático. Así es. O sea, Sí, digo, evidentemente sí hubo un desvío, pero, híjole, bueno, yo pongo en signo de interrogación. Es que la ni duda siquiera eso es totalmente, evidente, ¿no? Pues, no es evidente, es que tú dices evidentemente y no es evidente. Pues- Ni siquiera eso es evidente. Y te voy a decir una cosa, no está en pues la es etapa, el evidente, proceso digo, para que nosotros por tengamos la por información suficiente para poder determinar. Por la denuncia que interpone precisamente Es que otra vez te digo, este comité técnico. pero las pues, denuncias no tienen todos los elementos de una carpeta. Y ni siquiera... No, yo hablo de la denuncia que interpuso los que hoy están presos, que es el y esa, comité y, técnico. y esa denuncia, pues, no quiere decir que sea entre- cierta. y que entre el y- 2019 ¿sí y me explico? 2021 se habla de 80.320.000 No, pesos. no es una, pero- no es una cantidad menor. No. No es, Entonces, no es algo a pero- lo que se le pueda preguntar. Pero creo que quienes perpetraron esto, digo, ahí se menciona en esa denuncia también está el exsecretario Raúl Navarro, ¿no? Que por cierto Sí. está prófugo, ¿no? Por Tiene eso, orden de prisión y pero, no- pero son los máximos responsables. Con esa lógica, son los ¿Quiénes? máximos responsables. ¿Quiénes? Los secretarios. O había un titular del gobierno ejecutivo. Había una gobernadora. ¿Es eso? ¿Y la gobernadora dónde está? No puede, ahorita para quién trabaja. ¿Qué opinión puede vertir al respecto de esto? No, a ver, el ruso está allá por la Panamá, patria, allá en está Panamá, está Panamá, viendo no- por la no esté patria. molestando. Así que no esté molestando ya porque está Es más, haciendo... ahí cerquita del canal no agarra la señal. Le íbamos a hablar, pero no agarra la señal. Oye, mira, yo creo, que hay varias cosas que se han venido haciendo costumbre, ¿no? Unas no quiero reiterar en lo que ustedes han dicho, pero quiero hacer énfasis en la prisión preventiva. La prisión preventiva oficiosa está incumpliendo con tratados internacionales, con la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Nadie puede meterse en el bote sino más, pues al menos que sea un riesgo eminente para la sociedad, o cuando agarraron a inclusive gente acusada de asesinato en países más desarrollados. Llevan el proceso en libertad. Claro, porque pues nomás está siendo acusado, pues ahora, si el vato lo agarraron, lo grabaron en video cuando estaba, pues ahí sí es un riesgo eminente, ¿no? Para la sociedad. Entonces, yo creo que se ha abusado mucho de la prisión preventiva oficiosa y eso, fíjate, es un origen estructural que detona la tentación de hacer mal uso de la Así es, justicia. totalmente. Ese solo hecho. Así es. Entonces, yo creo que ahí un gobierno progresista, como se dice ser, va en sentido contrario, con ese tipo porque Peña Nieto, que es el más derechista de los derechistas, resulta que impulsó, junto con Felipe Calderón en su momento, el nuevo sistema de justicia penal, que estaba basado básicamente en la libertad hasta que la presunción de inocencia. Y vino un gobierno de izquierda a poco a ir haciendo los cambios constitucionales le dio reversa que han muy hecho, feo, güey. que le han dado reversa a eso. Y lo otra, yo creo que todos estamos suponiendo que tiene una orden de aprehensión el Pato, pero yo, la neta,
yo no he visto ningún documento ni ninguna afirmación que diga que la tiene. Entonces yo Hace creo que 4 horas no la tenía. el solo hecho que estemos diciendo, a lo mejor hasta le estamos haciendo un daño aquí, ¿no? Desde la verdad. La otra es, yo fíjate que ahorita que estaba diciendo, Jorge, el tema del pato, la verdad es que sí, yo también quiero dar testimonio de eso. Yo lo que me ha tocado conocerlo, no se le ve a una persona que lo motive en esas cosas y que quisiera esas cosas así, mucho menos tan burdas y tan, no. Entonces, yo, sin embargo, es una referencia que yo también quería poner en la mesa. Y por último, está diciendo David ahorita el uso de los fideicomisos, y la verdad es que tiene toda la razón. O sea, es una mala costumbre que se ha ido agarrando en los gobiernos. Yo me acuerdo del caso de Eduardo Urst, donde tenían fideicomisos, donde había seguros que se metían a través de un fideicomiso, y cuando la siniestralidad no se daba, había devoluciones de prima. Y esas devoluciones de prima, el fideicomiso, como no teníamos elementos para entrar a ver qué estaba pasando, era súper complejo. Ahora ha cambiado un poquito la ley al respecto, pero en aquel entonces, pues estamos hablando de miles de millones de pesos. Miles de millones de pesos. Y ese esquema era muy parecido en prácticamente todos los estados. ¿Y sabes dónde inició? En el Estado de México, con Peña Nieto. Entonces, la verdad es que tú te quedas a la maíz, o sea, ¿y dónde quedó todo ese dinero? Y sí, personal autorizado por el fideicomiso iba y cambiaba cheques. y no había ninguna regla que dijera que tenían que decir para qué o cómo, o sea, así de fácil, pero de entrampado legalmente para se actuar, debe ¿no? legislar para que esté prohibido. Yo eso, creo que ¿no? sí. El uso Yo creo del que es fideicomiso, una ¿no? buena En las oportunidad. juntas Por de lo menos gobierno aquí en de los Sonora, que fideicomisos, hubiera algo más en las juntas de estricto. gobierno de los fideicomisos, se los digo porque en la 64 legislatura fue donde se empezaron a romper todos los cochinitos. Sin duda sucede lo que ustedes dicen, pero también también existen casos donde son necesarios, donde en realidad son necesarios los fideicomisos. Y el tema de decir, lo es barato porque hay corrupción. No puede ser porque hay una silla en las juntas de gobierno para un representante de la Secretaría de la Función Pública. Es decir, no puedo decir desconfío de ese instrumento, es decir desconfío de mi representante que yo señalé y que sentí ahí. Desconfío de mí mismo. No, aparte se operan por puros funcionarios públicos, pues, o sea, y que son pero miembros de tu alguien que propio gobierno. representa a la Secretaría de la Función Ahora, Pública. por último, yo quisiera decir, fíjate, está tan arraigado el tema de primero fusílenlo y después averiguan en la opinión pública. ¿Verdad? Que ahora escuché en la plática 2 veces de decir el pato o tendrán que demostrar su inocencia. Fíjate nomás el error de concepto tan grave que hay. ¿En qué plática? Aquí 2 veces lo mencionaron. Demostrar, no quiero decir que... Bueno, que los que están acusados tendrán que demostrar su inocencia. Entonces yo lo que digo es, los que lo acusan tienen que mostrar su culpabilidad. Sí. Y mientras eso no suceda, son inocentes. Para mí el pato entonces, es inocente. Y los otros también hasta que no haya una prueba fehaciente que lo pueda... Y Pepe el Toro. Como decía, Pepe el Toro es inocente, ¿no? Pero mira, no, la neta sí. Todo está cayendo para David Figueroa, entonces, el ramalazo. No, tú lo mencionaste y David también en la plática, pues porque ya lo tenemos muy arraigado. Sí, pero a ver, voy a poner una pausa, porque me parece relevante esto, porque estoy escuchando en la mesa también pato. ¿Quién ha hablado del pato? Me parece que le están haciendo daño al pato. O sea, ustedes hablan del pato y del pato involucrándolo en un tema de personas que están detenidas, por el amor de Dios. Entonces, pues ya no estoy entendiendo Aarón inició la plática con esa pregunta expresa. Por eso, pero a ver, que estamos hablando del desvío de 2 personas que están detenidas. Di el panorama general, pues, de lo que hay hasta ahora en este tema, ¿no? Entonces, sí te pregunté, entonces, ya cuando tú hablaste sobre el asunto que tiene que ver con el pato de Lucas, ¿de dónde sacan que tiene yo amplio nada más, ¿no? Mande. ¿De dónde sacan que tiene una orden de aprehensión? ¿De dónde saco? Ajá.
¿Quieres que te diga la fuente o como que la queme? Bueno, no me vas a decir la fuente. sí cuenta con una orden de aprehensión. Ahorita él dice, el ruso dice, hasta ahorita que hablé con él, no, bueno, porque no se la han presentado, pero sí hay una orden de aprehensión y hay un amparo. Así que, entonces, si hay un amparo es porque hay una orden de aprehensión, si no, no puede haber un amparo. Entonces, pero no te puedo decir, no puedo. No, yo no te pregunté que me dieras la fuente. Pero yo ¿De dónde sacas? yo Tú te ya lo me estás aseguro. diciendo. Yo te lo aseguro, Bueno. pero bueno, pero sí tienes razón, no es el tema enfocarse o sea, el tema central no es el Ernesto Lucas, sino todo este tema que involucra a Ernesto Lucas, y nada más se hizo, pues yo entiendo que Jorge Russo se haya centrado en él, pues es su correligionario, su amigo, entiendo, y yo amplío nada más lo que dijo Jorge Russo, pero hasta ahí. Pero bueno, si les molesta, a Roberto y a David le cae mal el pato, pues no hablamos de nada. No, al contrario, yo tengo amistad con el pato, yo sé, pero estoy me bromeando. parece que estarlo exhibiendo en este Sí. tema es que sabes no que le ayudamos también mucho. se le ha dado rienda suelta, y ese es otro sello de las filtraciones, y muchos han estado manejando, y ya saben, de manera totalmente irresponsable, y hablando de una orden de aprehensión así nomás, y diciendo, pues, alguien, no sé, por ahí en las redes, y que, a ver, MC lo va a cesar o a desafiliar, no sé qué, tiene una orden de aprehensión, así nomás. Imagínate. ¿No? Imagínate, por eso, o sea, y sí se le ha dado rienda suelta a esto, cuando le preguntan al fiscal, el fiscal dice, no, pues no puedo hablar nada, pero deja el tema pues en el aire, o sea, No, yo sello característico. me remontaría Entonces, inmediatamente a cartas de la barredora, hay cosas, rápidamente vería pero ¿qué tiene el que tú catálogo. también? ¿Qué Sí, tiene que ver el fiscal de aquí con la barredora? Te estoy diciendo que si me vas a decir que por un mito... Habla de si tus me vas a compas, de decir tus por un mito compañeros correligionarios, digo, de bancada, ya digo, de legislatura. ¿Por qué no dices eso? Investiguen No, es que tiene, es que el taloncito de Aquiles, está bien. no, que a mí por mí que metan al bote, ojalá, a mí me parece un tipo impresentable Adán Augusto, No, Puse lo que, sí, pero pones un ejemplo que no encuadra, cabrón, Bueno, porque ¿qué tiene que ver un fiscal general de justicia del Estado? Yo sí creo en la con un justicia tema de sonora. otro estado, Para empezar, te voy a ¿no? decir una cosa. Yo sí creo en el debido Sí. proceso y sí creo en la justicia sonora. Tan es así que yo voté a favor de ese fiscal. Entonces, ahorita lo que me queda es esperar que las cosas se hagan bien. Habrá que reclamarles a ustedes también, que por cierto fue por unanimidad. Por eso. Y mi crítica se la hiciste también a usted ¿Está por bien? nahuilones, por No, andar. no, Ahí está, míralo. Yo- Disfruten ahora sí lo votado. Y luego que vea el pato también. Bueno, O yo sea, estoy ahí está. seguro que va a ser un proceso limpio. va a salir Yo bien. exhibí cuando estaba en la propuesta el actual fiscal, exhibí los antecedentes que ya traía de enjaretar a una periodista tan reconocida como Marcela Turati, una excelente periodista de investigación, que cuando ella estaba en proceso fue a investigar aquello sucedido lamentable en San Fernando, en Coahuila, que hubo una zona ahí de los Zetas, y por estar investigando ahí, porque al modo no sucedía ya nada, pues, ¿no? Además fue un informante de la DEA, algo así, el que creo que ahorita es el director de la DEA, que tuvo que ver con esa, o sea, fue una irresponsabilidad, dejó expuesto a todos los informantes. Y bueno, estuvo investigando ella y por lo que publicó, y además Ana Delgadillo, y la otra no recuerdo cuál es su nombre, Doretti se apellida, una abogada, y la otra una activista de derechos humanos. Las encuadran en un asunto de secuestro, cabrón, les hacen una carpeta de investigación como si fueran ellas integrantes de los Zetas, hazme el favor, y en ese, el encargado de eso era el actual, Oye, pero ahorita, para hacerle justicia a la verdad, yo no he visto a ningún funcionario público que diga directamente que el pato tiene una orden de aprehensión. O sea, a lo mejor hasta se está poniendo el balazo, como dice bien David. No pueden Ajá. decirlo por cuidar el debido proceso, pues. ¿no? Pues no siempre son tan cuidadosos. La neta. No, pero lo dejan entrever, Ajá. ¿no? Bueno, yo te estoy diciendo que sí lo hay, pues sí la hay, y hay un Y amparo. lo otro, las o sea, partes del proceso que se vayan haciendo públicas, pues van a dejar en evidencia que si había o no había elementos, o sea, tampoco podemos adelantarnos, pues, ¿no?
ahí va a ir surgiendo, ¿no? Lo que sí es muy criticable es, como yo decía, es la facilidad con la que se aprisiona o se dicta prisión preventiva a la gente, la facilidad con la que se le pide prácticamente, se le crucifica públicamente a la gente, ¿no? Y la verdad, y la otra es la facilidad con la que, ¿cómo se dice? Con la que estamos, pues, vamos a decirlo así, volteando la carga de la prueba al acusado. Sí, te toca a ti, te toca a Sí, ti o sea, demostrar, ¿no? es muy difícil comprobar lo que no hiciste. Pues sí. O sea, sí, pues sí, o sea, Demuéstrame que no cabrón. asesinaste a tal. Sí, pues cómo chingados. O sea, y demuestro que no? resulta que si andabas de vago ya no vas a poder decir dónde andabas, pues y dónde está tu coartada, no, pues mejor que me metan al bote, vas a decir, ¿no? Pero sí, la verdad es que no puedes, es una situación muy compleja, pues poner la carga de la prueba al acusado, ¿no? Y yo creo que es un vicio de la política mexicana hacerlo así. Y los medios dan por un hecho y todo el mundo, pues nosotros lo vivimos, yo lo Así viví es, personalmente. Aquí también me recuerdan el caso de Raúl Sánchez, me dice, de los terrenos del Bravo del Río, también otro uso demasiado también como utilizaron la fiscalía, ¿no? En ese asunto. Bueno, conclusiones, David. Bueno, yo creo que nuevamente la conclusión es, se tiene que trabajar para que estos sucesos no se sigan presentando, porque tristemente mientras tengamos esta debilidad vamos a ver unos acusando a otros. Lo otro que a mí me parece relevante es, creo que la justicia debe estar fuera del foco mediático, me parece que eso es fundamental y si verdaderamente hay un profesionalismo se tiene que ejercer, ¿no? Y no estarle dando rienda suelta a esas especulaciones mediáticas. Y pues bueno, creo que en Sonora tenemos mucho que hacer, es decir, todo esto nos exhibe y nos demuestra que nos falta mucho por caminar y avanzar. Bueno, yo creo que veo varias áreas de oportunidad. Una es Áreas de oportunidad. Sí, muy elegante cuando dicen. Sí, veo los códigos penales, pues, o sea, a poner más estrictos los procedimientos, más bien dicho, para que no sea tan fácil girar más bien dicho, dictarle a alguien una prisión preventiva y luego, mientras no se delimite y se siga dejando a criterio, tan abierto así, los jueces ya dieron para dónde, pues ya el criterio que ya se ha ido estipulando es el que cae aquí y no sale, ¿no? Y la otra es, también veo el área de oportunidad de los fideicomisos, la verdad es que yo creo que ahí, David, qué suave si se juntaran tú y otros diputados y armaran una propuesta para pues regular, no quiero decir eliminar ni evitar, porque sería muy tajante, porque como bien dice Jorge, hay lugares donde sí opera pues la figura, pero el abuso de los fideicomisos, híjole, eso hace muy poco transparente la administración pública. Jorge Russo. Pues el incomprendido Russo aquí. Sí, estamos estrenando nuevos impartidores de justicia, ¿no? Vamos a desear, porque también querer hacer política metiéndole palos a la rueda para que fracasen, para ver si en la próxima pizca electoral puedo yo criticarlos y sacar raja de eso, no es muy patriota, ¿no? Pero, pues desear que los nuevos impartidores de justicia cambien lo más pronto posible esa percepción que decía David, que tiene el público, y eso va a ser de una sola manera, que a todo mundo nos quede claro que la justicia no es instrumento ni palanca política. De otra manera, decir que se salga del foco de los medios, que se salga de las mesas y de los cafés y todo, pues no va a ser hasta que a todo mundo le quede bien claro que en cada sentencia hubo una certeza de responsabilidad y quien fue inocente tuvo toda la oportunidad y todos los recursos para defender su postura. Y quien a todas luces deba enfrentar el peso de la ley, pues que así sea. Por eso todos los funcionarios protestas, decir verdad, de hacer cumplir las leyes.
Pero sí va a salir bien por el salir bastón bien. de mando, pues ya les dieron el bastón de mando, va a salir todo eso muy bien. Mira, de Quetzalcóatl. las cosas buenas de la reforma judicial, que tú todo lo ves en blanco y negro y lo ves pésimo, pues podemos saber quién es la jueza, por ejemplo, se llama Julisa López Arellanes y fue votada. Hay que ver, con el nombre pues ya podemos revisar los acordeones y a ver si venía, ¿no? en algún acordeón. Ella llegó a ser jueza, se hace jueza, dice juzgados de primera instancia, con el anterior presidente del Supremo, Francisco Gutiérrez, ¿no? Ella por primera vez es jueza, entonces, ahora se postuló para jueza penal. Bueno, ella es la que está llevando este asunto, juzgando. Y bueno, es la que les mete la prisión preventiva oficiosa justificada, ¿no? Preventiva, perdón, justificada a los que están hoy ahí. Bueno, algo iba. Bueno, es que hay muchos asuntos pues que están ahí sueltos. Yo insistiría mucho, a mí me preocupa mucho el uso faccioso que se le está dando a las instituciones estas de justicia. Hay muchos casos que ahí descansan el sueño de los justos, casos que pues con las manos en las masas, sin embargo, pues bueno, como son de casa, pues ahí no hay problema, no se les investiga, ni siquiera se les investiga, ¿no? Pero bueno, pues muchas gracias, vamos a seguir pues de cerca este caso, a ver cuál va a ser el desarrollo, porque es un tema importante, ¿no? Y como dice David, es un desfalco precisamente al futuro, ¿no? De nuestro estado, que solo juegan los estudiantes. Pero la hay salud que ver. también y la seguridad en todo. ¿Qué? Claro que duele mucho en la educación. Sí, pero ahorita estamos hablando de un caso donde hay una investigación todo por duele. peculado, pues. Sí, por en eso todo me duele. centro ahí, pues claro que luego que hay un caso del otro, pues ya. Bueno, el ruso siempre. Bueno, gracias David, gracias Roberto, gracias Jorge, gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1:00 p.m. acá en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias.